Arrancamos entonces con la clase de hoy. En la clase pasada habíamos visto, habíamos llegado a ver cómo se calcula el valor actual neto, el VAN. ¿Sí? Habíamos hablado de la parte de evaluación de proyectos y después habíamos visto el valor actual neto. ¿Qué era el valor actual neto? Era a partir de tener un flujo de fondos de un proyecto en general. Un flujo de fondos, imagínense, es, bueno, en el año cero habíamos dicho, les voy recordando, en el año cero habíamos dicho que es el momento en el que se dan todas las inversiones. ¿Sí? Se considera año cero hasta el día que la empresa, que el proyecto, no la empresa, que el proyecto empieza a operar. ¿Sí? El año cero a veces dura menos de un año, a veces dura más de un año, no importa, pero se lo considera año cero a la etapa de inversiones antes de que el proyecto empiece a operar, empiece a moverse. En el momento que el proyecto empieza a operar, ya empezamos a entrar en el año uno. Y a partir de ese momento, calculamos cuál es el flujo de fondos de cada año. En el año uno vendimos 100 pesos, tuvimos de costo de materiales 30 pesos, 10 de costo de materia prima, 5 de amortizaciones, 8 de, etcétera, etcétera, y llegamos entonces, sumamos, habrá ingresos y egresos en cada año, y eso nos va dando, entonces, cuál es el flujo de fondos que va a surgir de esa diferencia por cada año. ¿Sí? Entonces, en el año cero vamos a tener siempre un flujo de fondos negativo, porque va a ser el momento en el que la empresa hace todas las inversiones, es decir, saca plata de la caja y hace todas las inversiones. En el año uno, ya cuando la empresa empezó a funcionar, cuando el proyecto entró en régimen, ya se empieza a vender más de lo que cuesta producir, digamos, ¿no? Entonces ya empezamos a tener a partir del año uno flujos de fondos positivos. Sí, obviamente dependerá del proyecto, si son siempre constantes, si hay un año más, un año menos. Bueno, todo eso es lo que uno pronostica en el momento que arma el proyecto. Bueno, yo estimo que en el año uno voy a vender 1000 unidades a este precio, me va a costar tanto, voy a pagar tanto de impuestos, voy a amortizar por tanto, y así sucesivamente. En el año uno me van a quedar tanto dinero de rentabilidad. En el año 2 me va a quedar tanto, en el año 3 me va a quedar tanto, en el 4 tanto, y etcétera. Bueno, ¿qué era el valor actual? Era traer cada uno de estos flujos de fondos, es decir, lo que me den en el año uno, lo que me den en el año 2, en el 3 y en el 4 y así, etcétera, digamos, traer los fondos hasta el año cero. ¿Sí? Fíjense qué es lo que estamos haciendo acá. Donde dice valor actual, traemos el flujo de fondos del año uno, lo dividimos por 1 más K. Recuerden, K era lo que llamábamos tasa de descuento, ¿sí? O tasa de costo de capital, que habíamos visto, las distintas orígenes que podía tener esta tasa, pero básicamente es una tasa que define el inversor. ¿Sí? A veces podrá definir que va a depender esa tasa de un costo de oportunidad, es decir, bueno, si no tomo esta alternativa, tengo la posibilidad de invertir a otra tasa de interés, o de repente el inversor para hacer el proyecto se tiene que endeudar, entonces dice, bueno, si el proyecto yo quiero que se banque esta tasa de interés, porque yo voy a tener que pagar esta tasa de interés bancaria, entonces esa va a ser la K. Bueno, el origen de la K, de nuevo, también lo habíamos charlado en la clase pasada, tiene cada inversor la define y le va encontrando la vuelta cada uno de los inversores. Entonces, lo que hacíamos era traer cada uno de estos flujos de fondos, flujo de fondos sub 1, lo dimos por 1 más K, lo llevamos al año 0. El flujo de fondo en el año 2, lo dimos por 1 más K al cuadrado, hasta el año 0. El del 3, lo dimos por 1 más K al cubo, hasta el año 0, y así sucesivamente. ¿Sí? De esa forma calculamos el valor actual de todos los flujos de fondos, desde el año 1 hasta el año n. Ahora, para calcular el valor actual neto, vamos a contrastar ese valor actual, es decir, la suma de todos los flujos de fondos de los años posteriores, y le vamos a restar la inversión. Es decir, si yo para poder hacer este proyecto tengo que invertir 100 pesos, bueno, traigo todos los flujos de fondos, ¿sí? Hasta el año 0 y el resto son 100 pesos. Si me da mayor que 0, quiere decir que con todos los flujos de fondos que yo voy trayendo hasta el año 0, los voy actualizando hasta el año 0, todos esos flujos de fondos, si me da mayor que 0 el valor actual neto, quiere decir que compensan a la inversión que yo hice. ¿Sí? Si no, si me da menor que 0, quiere decir que no la compensan. O sea, de nuevo, invertí 100 pesos.
En el año 1 gané 10, en el 2 gané 30, en el 3 gané ta, 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 ta. Bueno, si la suma de todo lo que yo gané, suma financieramente, no suma algebraica, ¿no? Trayéndolos de nuevo hasta el año 0, afectándolos por la tasa acá. Si la suma de todos estos flujos de fondos me da mayor que la inversión, ¿sí? Quiere decir que estoy cubriendo la inversión y además estoy ganando plata. ¿Sí? Si me da menor a 0, quiere decir que con todos estos flujos de fondos actualizados no llego a recuperar la inversión. Por lo tanto, no se recomienda el proyecto. Y si el BAN es mayor que 0, se recomienda el proyecto. El valor que me dé el BAN, el valor numérico, el BAN es algo que tiene, la unidad del BAN es moneda, ¿sí? Es pesos, dólares, la moneda en lo que vos lo estés actualizando, en lo que vos estés analizando. Si el BAN te da mayor que 0, te va a decir que recuperaste a esta inversión inicial y además te va a decir cuánta plata te estaría quedando en el bolsillo. ¿Sí? De nuevo, afectándolo por una tasa de interés K que define el inversor. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, si el inversor define, mira, yo quiero tener una tasa mínima del 30%, si no tengo una rentabilidad del 30%, no me interesa el proyecto. Bueno, lo dividí por 1,3, el flujo de fondo 2 por 1,3 al cuadrado, el flujo del fondo 3 por 1,3 al cubo y así. Cuando calculás el valor actual, le restás la inversión inicial y el valor actual te da 5.000 pesos. Si te da 5.000 pesos, quiere decir que este flujo de fondos, ¿sí?, se bancó a esa tasa del 30% y además te está dejando 5.000 pesos adicionales por encima de esa tasa del 30%. ¿Sí? Eso entonces era el significado del valor actual neto. De nuevo, traemos todos los flujos de fondos hasta el año 0, los traemos financieramente hasta el año 0, lo contrastamos contra la inversión y vemos. Si nos da mayor que 0, quiere decir que cubrimos la inversión y esa diferencia es la que nos va a quedar en el bolsillo. Si nos da menor a 0, quiere decir que cubrimos la inversión y ese número negativo va a ser la plata que te va a faltar para cubrir la inversión. ¿Sí? Entonces, esto era conceptualmente el valor actual neto. ¿Se entendió? Una pregunta. Sí. Si el BAN te da 0, igual también se recomienda el proyecto, porque, o sea, significa que no te dio nada más, o sea, te devolvió la inversión y no ganaste nada adicional. En verdad, si el BAN te da 0, vamos a verlo porque ese es un caso particular. El BAN igual a 0 es el próximo tema que vemos. Okay. Pero cualquier cosa, pero te voy comentando. Si el BAN te da 0, suponete que vos, olvidémonos de ese tema que vamos a ver después. Vos acá estás dividiendo todos los flujos de fondos por esta tasa, por este 1 más K. Esta tasa acá es la tasa que espera ganar el inversor. ¿Sí? La tasa mínima que ganar el inversor. O sea que si el BAN te quiere decir que está cumpliendo con las expectativas del inversor. El tipo está esperando, suponete que, como les decía antes, que quiere tener como mínimo una rentabilidad del 30%, y el BAN te da 0, quiere decir justamente que con este proyecto va a obtener esa rentabilidad del 30%. Fíjate que acá cuando vemos que el BAN mayor o igual a 0 ya se recomienda, cuando es menor que 0 no. ¿Sí? O sea, que te dé 0 clavado, justito 0, quiere decir que el inversor, que está cubriendo las expectativas del inversor. El inversor quería una tasa mínima de rentabilidad y le está dando esa tasa mínima de rentabilidad. ¿Sí? Ok. Gracias. Bueno, ¿alguna duda más con esto? Si no, pasamos a resolver ejercicios. Hacemos hacemos ejercicios de BAN. Sí, una preguntita tengo. Dale. El riesgo se mete en esa fórmula igual que cualquier, digamos, si a mí me preocupa el riesgo de una inversión, ¿se puede explicar y meter ahí adentro? A ver, pensalo así, en economía el riesgo está siempre asociado a la tasa de interés. O sea, cuanto más riesgo hay, ¿sí?, lo que hacen los inversores es subir esa tasa de interés. ¿Viste cuando escuchaste hablar, imagino, obviamente, del riesgo país? Sí. ¿Sí? El riesgo país es eso, justamente es cuántos puntos de sobretasa se paga para invertir en ese país.
¿sí? O sea, el riesgo país justamente está asociado a eso. Suponete que el riesgo país en Argentina es de 1000 puntos. Bueno, quiere decir que por lo que son las tasas internacionales estándar, en verdad se toma la tasa que paga la Reserva Federal de Estados Unidos, se lo toma eso, ¿no? Es una convención. Si a vos te dan 1000 puntos de tasa, quiere decir que, que le van a pagar, que para prestarle a Argentina, Argentina va a tener que pagar un 10% más de intereses. O sea, siempre el riesgo está asociado a la tasa de interés. ¿Sí? Cuanto más riesgo hay, más alta es la tasa. Así es como se compensa. ¿Sí? Entonces, si la inversión es muy arriesgada, los inversores lo que hacen es subir la tasa de interés, subir esa acá. ¿Sí? Claro. Bueno, yo para meterme en esto realmente tiene que valer la pena. Si me voy a meter en esto, es para, si voy a arriesgarme para meterme en esto, bueno, voy a esperar una rentabilidad mayor que en un proyecto en el que no tiene ese nivel de riesgo. ¿Sí? O sea, es acá, es lo que manda acá. O sea, se define, yo creo que lo había contado la clase pasada, pero una vez, en una época hice un proyecto para Philips, y Philips en todos lados establecía una tasa del 30% para sus proyectos, y en Argentina había decidido ese año, ¿sí? Fue el año que estuvo todo el tema de los paros con el campo, todo ese pelote en el 2008. Bueno, y en ese momento Philips había establecido que en Argentina, como era un país más inestable, política y económicamente, la tasa en vez de ser el 30%, para ellos invertir acá, tenían que tener un rendimiento del 45%. ¿Sí? O sea, sí, lo contaste. Era subir la tasa. Lo contaste y es así, ¿viste? El riesgo país no mide eso, digamos. Exactamente, el riesgo país lo que mide es eso, justamente. El riesgo país es la sobretasa que se paga por préstamos para ese país. Si tenés un riesgo país de 200 puntos, vas a pagar un 2% más de interés de lo que pagan en otro lado. Si tenés un riesgo país de 1000 puntos, vas a pagar un 10% más. Si tenés 5000 puntos, vas a pagar un 50% más. Entonces, justamente eso es la forma, así se maneja, digamos. El interés siempre es proporcional al riesgo. Es así. No hay mucha vuelta. En la economía es así. Bueno, ¿se entendió? Sí, perfecto. Gracias. Listo, bárbaro. De nada. Bueno. Acá tenemos entonces, vamos a seguir. La clase pasada nosotros hemos visto que habíamos calculado el actual neto, si vimos hablar de fondos, ¿sí? Un flujo de fondos en función a un ejercicio que nos daba, habíamos armado el flujo de fondos y habíamos calculado el valor actual neto para una tasa de corte del 25% y el valor actual neto para una tasa de corte del 40%. Obviamente, cuanto más alta es la tasa de corte, más le estás exigiendo al proyecto. Mejor tendría que ser el proyecto para que se lo pueda bancar. ¿Sí? Por lo tanto, de nuevo, subir la tasa de corte es exigirle más al proyecto. Bueno, ya hemos hecho este ejercicio 1. Ahora vamos a hacer el ejercicio 2, que además va a tener otra variedad. ¿Sí? Dice el ejercicio 2, dice, una empresa desea seleccionar una de las siguientes alternativas de las que se conocen las inversiones en el año 0 y los flujos de fondos respectivos que generará cada alternación. Y esa empresa utiliza una tasa de corte del 25%. ¿Qué quiere decir? La empresa, imagínense, tiene 3 opciones, ¿sí? 3 alternativas de inversión. La alternativa A, la B y la C. Analiza, ¿sí? Y ve que la alternativa A requiere una inversión de 100.000 pesos y del año 1 a 5 va a tener un flujo de fondos por 40.000 pesos. El proyecto B requiere una inversión de 180.000, o sea, una inversión mayor, y del año 1 a 5 va a tener también una retribución mayor de un flujo de fondos de 80.000 pesos anuales. Y la C tiene 210.000 pesos y tiene también después un flujo de fondos positivos con 85.000 pesos. Entonces, frente a estas 3 alternativas, la empresa, ¿sí? Dice, bueno, ¿cuál de estas 3 me conviene? Por supuesto que esto siempre las empresas también lo analizan, no es que solamente analizan los números. Bueno, a ver, suponete, con el proyecto A, en verdad, sí, capaz que tengo que invertir menos dinero y me da menos plata, pero me posiciono en el mercado de otra forma, no sé, después siempre hay un montón de otros factores que terminan afectando. Nosotros acá nos vamos a centrar en los números, vamos a hacer los análisis económicos y financieros puntualmente, pero de nuevo, no es que las empresas siempre van a buscar el proyecto que mejor rinda
necesariamente. A veces, de nuevo, prefieren para entrar a un mercado, resignar un poco de rentabilidad para quedarse con ese mercado, por ejemplo. ¿Sí? Pero no, vamos a centrarnos a ver los números. Bueno, de nuevo, acá fíjense que nos da estos tres proyectos, cada proyecto con una inversión asociada y un flujo de fondos asociados. Entonces, bueno, por el criterio del BAN, que es el criterio que estamos ahora nosotros analizando, vamos a ver cómo nos dan estas tres alternativas. ¿Sí? Entonces, nos dice que el BAN lo vamos a calcular para una tasa K del 25%. Y vamos entonces a calcular el flujo de fondos de este proyecto, ¿sí? De cada uno de estos proyectos. Para calcular el valor actual neto, nosotros vamos a tener el año 0, ¿sí? Que va a ser la inversión, y le vamos a sumar los flujos de fondos actualizados, que son estos que dejé acá la fórmula acá al costadito para que la vean, ¿sí? O sea, vamos a traer del año 1 al año 5 estos 40.000 pesos, ir dividiéndolo por 1 más K, por más 1 más K al cuadrado, más 1 más K al cubo, y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, entonces sería de nuevo la inversión, que es los 100.000 pesos, que son negativos, y eso le vamos a sumar los 40.000 pesos dividido 1.25, ¿sí? Que eso sería el primer flujo de fondos, el del año 1. Le vamos a sumar los 40.000 pesos dividido 1.25 al cuadrado, más los 40.000 pesos dividido 1.25 al cubo, el del año 3, más los 40.000 pesos dividido 1.25 a la cuarta, más los 40.000 pesos dividido 1.25 a la quinta. 1.25. Ahí está. ¿Estamos ahí? ¿Se entendió lo que hice recién? ¿Alguna duda con eso? Bueno, de nuevo, hice esta fórmula de acá, resté la inversión inicial, ¿sí? Que ya estaba negativo, y le sumé todos los valores actualizados, los valores actuales. Vamos a hacer, arrastramos y hacemos lo mismo para el B y para el C. ¿Sí? Para el B, fíjense que nos queda los menos 180.000, más 80.000 dividido 1,25, más 80.000 dividido 1,25 al cuadrado, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Lo que dice? ¿Alguna duda con eso? A ver, perdón. En el año 0, Sí. y después, o sea, 5 años son. Entonces, no, listo, quedó claro. Listo, perfecto. Bueno, arrastré acá, si no perdemos mucho tiempo. Fíjense entonces que de los tres proyectos, ¿sí? El que mejor BAN da es el B, ¿sí? Es el que da un BAN más alto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto te da a vos el BAN más alto, pero fíjate que estás invirtiendo, de repente, el 80% más que para el proyecto A. Sí, o sea, si en vez de darte el proyecto A 7.500 y el B 35.000, suponete que el proyecto A en vez de dar 7.571 diese 33.000, ¿sí? Te estaría diciendo, bueno, sí, este proyecto es el que más dinero da, pero resulta que si el A, de nuevo, supongamos que en vez de dar 7.571 esté diendo 33.000, sería medio, ¿no? Como decir, bueno, a ver, este me da 35.000, es el que mejor BAN me da, pero estoy invirtiendo 180.000. Con el otro invierto 100.000 y tengo un BAN casi similar. ¿Se entiende? O sea, de nuevo, ¿qué haría? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría cada uno de nosotros? Si vos podés ganar más o menos el mismo dinero invirtiendo casi la mitad. ¿Sí? Obviamente eso, bueno, estas son análisis y decisiones que también se toman. O sea, no se toman los números totalmente absolutos. No es que, bueno, listo, este BAN es el mejor de todos, me quedo con este BAN. Y suponete que, de nuevo, que hubieses invertido el triple en el proyecto B, ¿sí? Bueno, ¿se justificaría por esa diferencia? O sea, se toma también en cuenta cuál es el nivel de inversión, no solamente tiene en cuenta cuál es el valor del BAN. De nuevo. Leandro, Sí.
Te hago una pregunta. En el caso de, bueno, Dale. vos hablás de porcentaje, ese porcentaje sería la rentabilidad. Digamos, siempre se habla de rentabilidad del tanto por ciento. Sería la rentabilidad de lo que te deja este proyecto, justamente. ¿Qué porcentaje estás diciendo? O sea, sería 35.142 sobre 180, por ejemplo. No, no es tan así, porque fíjate que vos ya estás trayendo, ¿sí? Estás actualizando los valores a una tasa de corte, ¿sí? O sea, no es que acá es una medida tan directa de la rentabilidad, esto. No es una medida tan directa de la rentabilidad. Lo que sí tenés en cuenta es lo que te decía antes. Bueno, a ver, sí, supongamos de nuevo, ¿no? Que acá en vez de ser 7.521 te hubiese dado 34.850. Vos acá dirías, bueno, la verdad es que sí, el VAN es mejor en este proyecto, ¿sí? En el B sigue siendo mejor que en el del proyecto A, pero la verdad es que en uno estoy invirtiendo muchísimo más que en el otro. Entonces, ¿qué pasaría si yo, esos 80.000 que no estoy invirtiendo en el B, supongamos que invierto en el A, ¿qué haría con esos 80.000? Vos podrías hacer otras inversiones, podrías hacer otras cosas, podrías hasta ponerlo, si querés, en un plazo fijo que te dé una tasa baja, y muy probablemente superarías con esos 80.000 en un proyecto mucho menor, superarías los 35.142. ¿Se entiende? O sea, no se puede ver solamente al VAN como un número absoluto. No es que decís, bueno, listo, el VAN es mayor, me quedo con esto. Se van Es que a haciendo grandes rasgos sería como si fuese, digamos, un préstamo de los accionistas o de la empresa hacia un proyecto que después le va a devolver un determinado interés. O sea, podría haber como un préstamo, digamos, de que... Exactamente, exactamente. Totalmente. Ok, Totalmente. Es un perfecto, préstamo que hace el inversionista al proyecto. Totalmente. excelente. ¿Sí? Se puede hacer esta altura. No de nada. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como sabemos que existen estas cosas, que justamente no necesariamente el VAN te va a dar un valor tan concluyente. O sea, a ver, de nuevo, si vos me decís, yo elijo la alternativa de mayor valor, porque si no, no tengo que hacer con ese dinero, si yo esos 80.000 pesos o los pongo en este proyecto o me quedo, o los dejo en el colchón, y obviamente meterlos en este proyecto. ¿Sí? Obviamente, si tenés otras alternativas, habrá que ver cómo juegan en esto. Así a priori, decimos, bueno, el mayor VAN siempre es la alternativa que se elige. ¿Sí? Se tienen en cuenta estas cosas, pero el VAN obviamente no es que no sirve para nada. ¿Sí? De nuevo, sirve, el VAN nos está diciendo, acá esta alternativa nos está diciendo, es ampliamente superior al resto, porque de nuevo te está dando 5 veces más que la del proyecto A y el doble que la del proyecto C. ¿Sí? Entonces, si vos me la tirás así esto en el trabajo, te digo, sí, elegí el B, sin duda. ¿Sí? Pero de nuevo, hay que comparar con los niveles de inversión. Los niveles de inversión también son variables que se utilizan mucho para comparar proyectos. Bueno, sin embargo, hay una metodología, ¿sí? Que es la que quiero que veamos ahora, una metodología para definir, ¿sí? Cuál de los proyectos es el mejor. ¿Sí? Más allá de tener el VAN, de utilizar al VAN, se utiliza otra metodología que contempla justamente también cuál es el nivel de inversiones que hay. ¿Sí? Para eso hay que hacer un procedimiento, que es el que puse acá al costadito. ¿Sí? Lo primero que hacemos es poner las alternativas en orden ascendente de acuerdo a su inversión inicial. ¿Sí? Eso ya está hecho en este caso. Fíjense, ascendente es, obviamente, la mayor inversión, ¿sí? Va a ser la última, la menor inversión la primera. ¿Sí? Ponemos las alternativas en orden ascendente de acuerdo a su inversión inicial. La inversión más chica primero y así en adelante. Después, seleccionar, definir, esto es parte del procedimiento, como la mejor alternativa a la de menor inversión. Decir que la mejor alternativa es la A. ¿Sí? De nuevo, es parte del procedimiento. La tercera parte consiste en comparar la mejor alternativa con la siguiente de acuerdo con el ordenamiento. ¿Sí? Ordenamiento de poner las alternativas en orden ascendente de acuerdo a esa inversión. La comparación se basa en determinar el valor actual del incremento de la inversión. Si este valor actual da mayor que cero, la alternativa retadora pasa a ser la mejor, y si el valor actual es menor que cero, la retadora se elimina y la mejor sigue siendo la defensora. Ahora lo vamos a resolver y les va a quedar claro. El punto 3, que seguramente no entendieron nada.
Pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Ordenamos, ¿sí? Como les dije antes, en orden ascendente las alternativas. Primero ponemos la A, después la B, después la C en este caso. Ahora lo que hacemos es definir. Tomamos a la alternativa A, ¿sí? La alternativa A tiene un flujo de fondo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Habíamos dicho, en el año 0 tenemos 100.000 pesos negativos, y del año 1 al año 5 tenemos 40.000. Alternativa B, tenemos 180.000 de inversión inicial, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, ¿en qué se basa esto? Lo que vamos a hacer es hacer el van de la alternativa B menos el van de A. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar entonces, tomamos a la más chica de las alternativas, la ponemos primero. Y después, a la que le sigue, en nivel de inversión, ¿sí? Le hacemos esa resta. O sea, le vamos a restar a la segunda alternativa más chica, le restamos la alternativa más chica. Entonces, tomamos, la inversión era 180.000, le restamos los 100.000, y nos va a quedar que la inversión es de 80.000. Para el año siguiente, teníamos 80.000 menos los 40.000. Hacemos, ¿sí?, el van de B menos A. Y tomamos los flujos de fondos de B, los flujos de fondos de A, y los restamos. Ahora, esto, ¿sí?, le vamos a calcular que tiene el nuevo flujo, que es el flujo de B menos A. ¿Me siguieron? O sea, de nuevo, las ordenamos por orden ascendente. Tenemos la A, la B y la C. Hacemos B menos A. Y calculamos cuál es ese nuevo, entre comillas, nuevo flujo de fondos que surge de hacer B menos A. Y ahora calculamos ese van. ¿Sí? Habíamos visto. No los llevamos, sí, los calculamos acá. Los van nos daban 7.571, 35.148 y 18.589. Bueno, voy a calcular el van, ¿sí?, de esta alternativa. Voy a hacer una trampa, ya saben cómo hacer la fórmula, vamos a hacer ahora las cosas más rápido. El Excel tiene, obviamente, la alternativa de hacer el van. Tiene un solo detalle, que es que hay que poner aparte la inversión inicial. ¿Sí? O sea, se lo muestro, ya que estamos, probablemente en la vida lo tengan que usar. Se llama BNA en vez de van, ¿sí? Nos va a pedir en la sintaxis poner la tasa de corte era del 25%, y nos pide que marquemos todos los valores que componen a ese flujo de fondos, sin considerar el del año 0. Calculamos acá y le vamos a sumar la inversión inicial. Fíjense qué nos da. ¿Se entiende lo que dice o los mareé? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Perfecto. Listo, genial. Listo. Fíjense que me dio, este van, dio 27.571. O sea, este van de hacer B menos A, dio un van positivo. ¿Sí? Bueno, acá de nuevo es lo que les digo. Vamos a verlo de nuevo. Comparar la mejor alternativa con la siguiente. O sea, la A era la mejor alternativa porque es la que tenía menor inversión. ¿Sí? Y la comparamos contra la B. La comparación se basa en determinar el valor actual del incremento de la inversión. O sea, por estos 80.000 pesos adicionales que yo estoy invirtiendo, ¿sí?, ¿cuál es, ¿sí?, el valor actual que me genera, el van que me genera esos 80.000 pesos adicionales? ¿Se entiende? Ahora, si ese valor actual nuevo es mayor que 0,
la alternativa retadora pasa a ser la mejor. La retadora sería la B. Y si el van fuese menor que 0, la B tendríamos que eliminarla y nos quedaríamos con la A. ¿Se entendió? O sea, vamos a, de nuevo, tomamos menor inversión y así sucesivamente. Las contrastamos, hacemos la resta, restamos la de mayor inversión, ¿sí? Se la restamos a la de menor inversión. Para de esa forma, poder decir, bueno, estos 80.000 pesos adicionales que yo estoy poniendo, ¿sí? ¿Cómo me terminan afectando a mí en el van? ¿Sí? Si este número fuese positivo, estaría dando positivo, entonces querría decir que vale la pena, que gana, es mejor proyecto el B que el A. Si el van que obtuviésemos fuese negativo, querría decir que no, que es mejor el proyecto A que el proyecto B. Cuando habla de alternativa retadora o alternativa defensora, se llama la retadora es la de mayor inversión y la defensora es la de menor inversión. ¿Sí? Entonces, de nuevo, por este método, me estaría dando que conviene, que es mejor la alternativa B que la alternativa A. Vamos a hacer ahora el van, por lo tanto, perdón, esto lo que me está diciendo es descartar la alternativa A, ya la alternativa A la dejamos de lado. ¿Sí? Porque, de nuevo, la alternativa B es superadora de la A. Ahora, vamos a ver, vamos a contrastar la B contra la C, a ver cómo nos da. Y ponemos entonces el van de C menos B. Profe, una pregunta. Sí, o sea, siempre vamos a poner. Sí, perdón. Dale. El 27.000 significa que los 80.000 de más que invertí en la opción B me dan 27.000 pesos de ganancia. En ese proyecto, exactamente. O sea que si vos el proyecto, ¿sí? Por invertir esos 80.000 pesos vas a obtener ese van. Por invertir esos 80.000 pesos adicionales vas a obtener ese van. ¿Sí? Listo, perfecto. Listo. Ahora, entonces, vamos a hacer el C menos el B. O sea, seguimos con este esquema. Hacemos entonces el C menos el B, me da 30.000 pesos más de inversión, así sucesivamente, y vamos a ver cuánto me da el van. Y fíjense que el van de C menos B dio negativo. ¿Sí? Por lo tanto, directamente en este caso, como da negativo, me quedo con la alternativa que estaba defendiendo, que en este caso era la B. Sí, por lo tanto, esto también, digamos, terminamos confirmando que la alternativa B es la mejor. ¿Sí? O sea, pero este es el procedimiento que hay que hacer. Ordenarlos, ¿sí? De menor a mayor, en forma ascendente, en función a la inversión inicial, y después vamos contrastando uno contra el otro y vamos viendo. Acá lo que te está diciendo es que vos vas a invertir 30.000 pesos más, ¿sí? Y sin embargo, vas a tener un van negativo. O sea, lo que te va a volver van a ser 16.000 pesos menos. ¿Sí? Este procedimiento... Leandro, perdón, cuando haces el van de B menos A, te da positivo, y eso significa que la opción B es mejor que la A, entonces la A la descartás. Es mejor que la A. Y descartás la A. Cuando haces la C menos la B, ¿sí? Te dio negativo, quiere decir entonces que es mejor la B. Ah, está bien. ¿Sí? O sea, cuando te da positivo, digamos, haces B menos A, la retadora sería la B, entonces en ese caso te quedás con la B. Cuando haces C menos B, te dio negativo, elegís defensora, elegís a la B. Okay. Gracias. De nada. Bueno, se lo puse acá. En el PowerPoint puse, lo agregué acá también, un slide más con este también, este procedimiento, ¿sí? Bueno, estamos entonces, ¿se entendió esto? Es sencillo, es calcular el van de la diferencia, ¿sí? El van de la diferencia entre una alternativa y la otra. Bueno, vamos a pasar a otro tema, otro método, en verdad, que se utiliza para evaluar los proyectos, que es lo que se llama la tasa interna de retorno, o la TIR. ¿Sí?
Si se fijan, vamos a verlo acá. A ver, el valor actual neto, que era lo que habíamos visto hasta ahora, fíjense que habíamos hablado, era el valor actual, es decir, traer al momento cero, ¿sí?, todos los flujos de fondos y le restamos la inversión inicial. Bueno, la tasa interna de retorno es la tasa K, ¿sí? Acá en verdad no tendría que estar como K, es más, lo voy a cambiar ahora, así. Ah, está con imágenes acá. Ah, no. Sí, está con imágenes. Bueno, perdón. En verdad esta K se la simboliza de otra forma, para no confundirla con la K que veíamos antes, con la K que veíamos antes. Pero básicamente, la TIR va a ser la tasa que hace que el retorno es la tasa que hace que cuando vos resolvés todo el valor actual neto, ¿sí?, esta tasa, el valor que tiene esta tasa, para que el valor actual neto te dé cero. Cuando el valor actual te da cero, es que la tasa que estás usando, la tasa de corte que estás usando, es la tasa interna de retorno. Esto venía un poquito a lo que me había preguntado antes una alumna, ¿sí?, que decía, bueno, ¿qué pasa si el van es igual a cero? Bueno, si el van es igual a cero, la tasa de corte que estás utilizando se llama tasa interna de retorno. ¿Y qué es lo que quiere decir? Básicamente, la tasa interna de retorno es la tasa real de rentabilidad que está dando el proyecto. ¿Sí? O sea, nosotros de nuevo, cuando calculábamos el VAN, definíamos una tasa de corte, decíamos, bueno, la tasa de corte es del 10%, del 15%, del 20%, del 40%, el número que quieran, y nos daba, si el valor actual neto es positivo, quería decir que, además de bancarse a esa tasa, ¿sí?, además de cubrir las expectativas del inversor en relación a la tasa que había definido, le quedaban unidades excedentes monetarias, le quedaba más plata. Si el BAN me daba 10.000, entonces, bueno, que además de cubrir esa tasa esperada por el inversor, te quedaban 10.000 pesos en el bolsillo. Eso cuando era mayor que cero. Cuando era menor que cero, era la cantidad de dinero que te falta para cubrir las expectativas del inversor. Bueno, la tasa TIR, la tasa interna de retorno, es la tasa que hace que el BAN sea cero. Por lo tanto, es la tasa real del proyecto. ¿Sí? Es la tasa, de nuevo, de rentabilidad real del proyecto. Fíjense, acá tenemos este gráfico, que hoy nos vamos a acostumbrar bastante a verlo, vamos a trabajar bastante, que lo que relaciona al valor actual neto, o valor presente neto, ¿sí?, con la tasa de corte. Entonces, fíjense, obviamente, lo habíamos visto, cuanto más alta es la tasa de corte, cuanto más alta es esta tasa, obviamente, como está dividiendo, más chico es el valor actual neto. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que a medida que va subiendo la tasa, el valor actual neto va bajando. Ahora, cuando se cruza cuando la curva, esta curva se llama perfil del proyecto, después la vamos a ver también. Pero cuando el perfil del proyecto cruza, ¿sí?, al eje cero, al valor actual con el eje cero, ¿sí?, esa es la tasa interna de retorno. Ahora, si esa tasa interna de retorno está por encima de la tasa K que había definido el inversor, ¿sí?, quiere decir que el proyecto rinde una tasa mayor a la que tenía el inversor como expectativa. Y por lo tanto, se recomienda el proyecto. Si esa tasa interna de retorno es menor, sí. O sea, digamos que Sí, la TIR sería, por ejemplo, para salir hechos, ¿qué tasa tendrías que ponerle? Y si es menor la tasa que vos habías puesto, significa que estás yendo a pérdida. Sí, a ver, te la doy vuelta. A ver si se entiende. Vos suponete que tenías una expectativa de ganar una tasa del 20%. ¿Sí? Vos tenés un proyecto y decís, si a mí esto me va a rendir un 20%, me sirve. Hacés el BAN. ¿Sí? Te fijás los flujos de fondo, proyectás, hacés el BAN. Calculás el BAN. Cuando calculás el BAN, te da un BAN positivo. Te da un BAN de 5.000. ¿Sí? Entonces quiere decir, bueno, aparte de cubrir esa tasa del 20%,
¿sí? Me están quedando 5.000 pesos en el bolsillo. ¿Hasta ahí estamos? Hasta ahí es lo que hemos visto ahora. Ahora, si vos querés saber cuál es la tasa real que te está dando ese proyecto, ahí es donde haces el cálculo de la TIR. Y si vos tenías un BAN positivo, ¿sí? Quiere decir, fíjate, si vos tenías, vamos a verlo del gráfico, si vos tenías un BAN positivo, quiere decir que la TIR, que justo es este punto, ¿sí? Está por encima Leandro, de tu tasa perdón, efectiva. nosotros no vemos tu cursor, pero si haces clic derecho, creo que lo podés poner. Ahí te dice... ¿No se ve? Ahora sí se ve. ¿Ahí se ve? Sí. Ah, listo. Mirá qué loco. Pero no hice nada, ¿eh? Toqué el botón derecho y cerré nada más. Bueno, genial. ¿Se ve ahora entonces? Buenísimo. Sí. Listo. Entonces, de nuevo, si vemos acá el gráfico, fíjense, a vos te daba, ¿no? Habíamos definido con el proyecto, no sé quién estaba hablando antes, pero bueno, no importa. Martín, genial. Genial, Martín. Entonces, si vos, Martín, has definido que tenías que tu expectativa era del 20% y el BAN te dio 5.000, quiere decir que, además de cubrir esa expectativa tuya, el 20%, te dejaba un excedente de 5.000 pesos. ¿Sí? Fíjate que, tomemos que este K1 es ese 20%, por lo tanto, te estaba dando, si suponemos, te estaba dando 5.000 pesos de ganancia. Perdón, 5.000 pesos adicionales a ese 20%. Ahora, cuando calculas la TIR, como el BAN te estaba dando positivo, ¿sí? Obviamente la TIR va a terminar siendo mayor que esta K1. ¿Sí? Porque cuanto más exigís al proyecto, obviamente, más va bajando el valor actual neto. Cuanto más levantás esta tasa acá, cuanto más subís esta tasa acá, bueno, como está dividiendo, obviamente el valor actual neto va a ser menor. Entonces, una vez que vos te pones a subir y que encontrás esta tasa interna de retorno, te va a dar una tasa mayor a esa tasa del 20%. Capaz que si, de repente, en tu proyecto, que con el 20% te daba un BAN de 5.000, te da una TIR del 24%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ese 24% es la tasa exactamente real del proyecto. Esa es la tasa exacta que rinde tu proyecto. ¿Sí? Vos tenías una expectativa del 20%. Bueno, te está dando un 24%. ¿Sí? Porque como con tu 20% te daba un BAN positivo, ¿sí? Subimos esta tasa hasta que el BAN te dé 0. Fíjate lo que estamos haciendo en este gráfico, es lo que vemos en este gráfico. ¿Sí? Por lo tanto, de nuevo, la tasa interna de retorno te va a estar dando un número mayor, un número superior a tu tasa de corte. Si en ese caso, obviamente, quiere decir que si tu expectativa era el 20%, el proyecto está rindiendo el 24%, también entonces vamos para adelante con el proyecto. Si tu proyecto si tu tasa de expectativa fuese del 30%, ¿sí? Y vos calculás la TIR y la TIR te da un 24%, no haríamos el proyecto, porque vos querés como mínimo tener una tasa del 30% y este proyecto está rindiendo el 24%. O sea, ven cosas distintas, el BAN y la TIR. ¿Sí? El BAN te va a decir si vos cubrís la inversión, ¿sí? Con los flujos de fondos del proyecto, cubrís la inversión en función a tus expectativas y además, ¿qué excedente monetario te deja? ¿Sí? Ese es un método, son métodos complementarios, no es que es un método o el otro. ¿Sí? Se utilizan por lo general los dos métodos. La BAN y la TIR son dos variables que se calculan siempre en un proyecto. ¿Sí? El BAN te va a decir, además de tu tasa de expectativa, te deja tanto dinero como excedente. Y la TIR te va a decir, bueno, exactamente este proyecto rinde tanta cantidad, tanto porcentaje. Leandro, te hago una pregunta, justo con lo que estabas diciendo. Dale. Porque ahí dice TIR menor acá, Sí. no se recomienda el proyecto. Pero si fuese igual a de acá, tampoco. Porque ¿de qué te sirve si tenés 0 rentabilidad? O sea, si tenés beneficio normal. No, ahí donde le estás pifiando. En la K, ¿sí? Vos ponés tu expectativa. ¿Sí? Es tu expectativa mínima, pero es tu expectativa. O sea, vos decís, en este caso, como decíamos, bueno, yo hago esta inversión, sí, me rinde un 30%. ¿Con un 30% vamos para adelante? Sí, listo. ¿Entendés? O sea, te rindió ese 30%. Te rindió ese 30% y no te queda ningún mango excedente, pero te rindió ese 30% que era tu expectativa. ¿Entendés? O sea, no es que vos
la K que vos definís es la tasa mínima con la cual vas a avanzar con el proyecto, con la cual te interesa avanzar con el proyecto. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea, no es que Es vos como decís, que estás en el borde, digamos. O sea, estás en el borde de si de estás por nuevo, la izquierda lo en agarrás. esa K, vos como inversor, ya le estás poniendo a vos tu beneficio. ¿Entendés? O sea, vos decís, bueno, yo quiero ganar como mínimo un 30%. Si tengo el 30%, voy para adelante. ¿Entendés? No es que vas a hacer el análisis del valor actual neto con una K que no te cierre. Vos haces el análisis del VAN con una K que te cierra. ¿Se entiende? Si el VAN te da 0, ya te cerró, porque la K que vos definiste, ¿sí? Para ese proyecto, la K que vos definiste ya era la K que a vos te cerraba. No es que ponés una K mínima, bueno, con ese más o menos. No, o sea, la K ya te cierra. ¿Sí? Obviamente, siempre vos le preguntás a un inversor qué tasa de corte querés, y el tipo siempre te va a decir 3 millones por ciento, obviamente. ¿Sí? Siempre los inversores quieren tener la mayor rentabilidad que se pueda, obviamente. ¿Sí? Ahora, hay que ser consciente que si pones tasas muy altas, si vos vas a poner muy altas, no te da ningún proyecto para hacer. ¿Sí? Entonces, encontrarla acá y definirla acá también es una ciencia, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Va a depender del mercado, del nivel de inversión. Me estoy jugando, estoy poniendo todos los huevos en la misma canasta, o en verdad voy a dejar un poquito acá, un poquito para allá, voy a repartirlo entre distintos proyectos. Si me voy a meter de lleno, voy a poner todos mis recursos en este proyecto, bueno, voy a tener que elegir una acá que realmente me cierre, ¿no? Porque, de nuevo, todos los inversores, al menos los grupos de inversores, lo que buscan justamente es diversificar. Bueno, si me meto en este proyecto, si pongo todos mis recursos en este proyecto, porque ese proyecto rinde bárbaro. ¿Sí? Pero de nuevo, la idea es que la K que vos definiste para calcular el VAN ya es una K que sirve, no es una K que es algo hecho. ¿Se entiende? No es una K que es algo hecho. La K con la que vos calculás el valor actualmente. Bueno, yo quiero ganar tanta plata, listo, ya tenés una ganancia implícita. ¿Se entiende? Sí, sí, ¿Se quedó entendió, claro. Martín? Sí, 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 sí. O sea, Listo. como que la K igual al TIR estás como en el borde y si te vas un poquito ya a la derecha ya es como que no. O sea, terminás ganando menos de lo que querías ganar. Terminás ganando menos de lo que querías ganar. Exactamente. Excelente. Exactamente. Pero bueno, ahí Muchas también veces se está termina un poco en la reformulando. balanza lo que decías vos de que por ahí, qué sé yo, si es un buen cliente con el que estás haciendo el proyecto, resignás un poco. O sea, podés hacerlo igual. Totalmente, totalmente, totalmente. Después, de nuevo, todas estas variables numéricas después se terminan relativizando un poco, ¿no? Si una cosa es hacer una inversión sobre un proyecto puntual, otra cosa es lo que estás planteando vos ahora, decir, bueno, a ver, es un proyecto con un cliente. Bueno, según lo que ponderes vos el cliente, va a estar dispuesto a resignar o no rentabilidad en ese proyecto, sabiendo que capaz te conviene ir a un proyecto, no tener un proyecto de rentabilidad que esperás, con la expectativa de después tener otros proyectos, ¿no? Entonces, bueno, depende un poco de eso. De nuevo, las variables estas son variables numéricas y absolutas, ¿sí? Después, el inversor es el que hace el análisis y dice, bueno, ¿la relativizo o no esta variable? Sí, también, de nuevo, es muy común que, esto se los dije ya varias veces, pero es muy común analizar el nivel de inversión que tiene un proyecto. ¿Sí? No es lo mismo un proyecto en el que los inversores están dejando todo a un proyecto en el que los inversores, bueno, ponemos una parte acá y saben que tienen otro resto y que si un proyecto les va un poquito mal, bueno, se va a compensar con otros, ¿no? O sea, el nivel de inversión también es algo que los inversores miran muchísimo en un proyecto. Bueno, entonces, esto es entonces la tasa interna de retorno. La TIR entonces nos va a dar la rentabilidad, ¿sí?, exacta que tiene el proyecto. Ahora, ¿cómo se calcula la TIR? ¿Sí? Y acá es donde tenemos un baile. Porque imagínense que para calcular la TIR, ¿sí?, vos tenés que lograr que el valor actual sea cero, considerando esta inversión inicial y que esta sumatoria de los flujos de fondos tengan una K que haga que este valor actual neto sea cero. ¿Sí? Les diría, esto hay 3 formas de poder calcular a la TIR, digamos.
La primera es, obviamente, con algún sistema, ¿sí? Un Excel te lo calcula. No estamos yéndonos a... No hay que ir a la NASA, ¿sí? Un Excel calcula la TIR. Hay calculadoras financieras que también calculan la TIR, ¿sí? Calculadoras, de las comunes, de las calculadoritas. Algunas, las que son financieras, tienen variables financieras, también calculan la TIR. Si no, hasta en un principio, lo que se hacía era ir iterando. Es decir, bueno, a ver, pongo acá una K, ¿sí? Supongamos que el proyecto de Martín tenía una K del 20%, le había dado, con una K del 20%, le había dado 5.000, le había dado un VAN positivo. ¿Qué se hace? Se sube entonces, en vez de calcular el VAN con la K del 20%, me dio 5.000. Subo el K, y digo, ahora en vez de tomar un K del 20%, voy a tomar un K del 22%. Recalculo el VAN y me da, ¿sí? En vez de 5.000, como le estoy exigiendo más al proyecto, en vez de 5.000 me da 1.800. Subo la K del 22 al 25%. Calculo el VAN y me da 320. Subo el K, voy al 28%. Calculo el K, me da negativo. Ahí sí, me pasé del otro lado. ¿Sí? Entonces, ahí vos ya sabés que la K está entre este puntito que encontraste acá y este puntito que encontraste acá. ¿Se entendió? O sea, vos lo que tenés que ir haciendo es iterando valores de K hasta que en algún punto la K te dé negativa. Cuando la K te da negativa, entre el punto anterior que vos viste que te dio positiva y el último punto que calculaste que te dio negativo, sabés que en ese rango, ¿sí? En ese rango, en el que el VAN te dio positivo y el VAN te dio negativo, está la TIR. ¿Sí? Es un chino. ¿Se entendió lo que dije de nuevo? Vas buscando valores, vas tirando valores de K hasta que el VAN te da negativo. Cuando el valor te da negativo, sabes que entre la última K que tomaste para el VAN anterior y la nueva K que tomaste para este último VAN, en ese rango está la TIR. ¿Sí? Es la única forma. Hay otra forma, pero que parte de lo mismo, que es haciendo una interpolación lineal. ¿Sí? Es decir, supongamos, calculamos un proyecto, ¿sí? Y nos dio que para una K del 15%, el VAN nos dio 100. Cuando pasamos, ¿sí? Y calculamos una K del 20%, el VAN me dio menos 50. Entonces, ahí es lo que les decía, quiere decir que entre el 15 y el 20% está la TIR. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Dudas? Sí, profe, se entiende. Listo. Entonces, de nuevo, tenés un VAN positivo. Cuando tenés un VAN negativo, al VAN siguiente, seguís subiendo el valor de la K. Cuando tenés un VAN negativo, sabés que entre el 15 y el 20%, en este caso, como el VAN pasó de ser positivo a ser negativo, en algún punto de vista la TIR. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que se hace? Y así les voy a pedir que lo hagan, y así lo van a tener que resolver en el parcial. Hay que hacer lo que se llama interpolación lineal. ¿Sí? O sea, comparar triángulos, digamos. Bueno, a ver, este triángulo, ¿no? Tomamos acá un triángulo. ¿Se ve el cursor ahora? Pues yo estoy diciendo acá y capaz que no se ve. Sí, sí se ve. Se ve. Listo, genial. Listo, entonces, entre 100 y 150 y menos 50, tengo acá estos 150 y acá estos 5, y con el perfil del proyecto tengo un triángulo. ¿Sí? Y resulta que acá, desde el 100 hasta el 0, y ahí, al punto en el que corta la TIR, tengo otro triángulo. Entonces, por equivalencia de triángulos, digo, ¿sí? Estos 150, ¿sí? De 100 a menos 50, son al 5%, ¿sí? Como estos 100, porque ahí es donde cruza con el eje 0, que es donde se cruza la TIR, es a la X, a la TIR. ¿Sí? Y ahí me da entonces, a partir de esta relación, me da que la X es 3,33%, por lo tanto la TIR van a ser este 15% más el 3,33% igual a 18,33. ¿Sí? De nuevo, tomamos los dos puntos, ¿sí? Desde un extremo hasta el otro, ¿sí? Por
todo el ancho del porcentaje de K que habíamos modificado. De 100 a menos 50, son esos 150, son al 5%, que es la escala que habíamos usado para calcular, para modificar la K, ¿sí? Los 150 son al 5%, como estos 100, es decir, ahora sí, hasta el eje 0, porque yo quiero ver cuál es este punto. Yo quiero determinar este punto, el punto de la TIR. Entonces, como estos 100 son a la TIR, a esta X. Y ahí calculo, por interpolación lineal. Obviamente, si vos acá tomás, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo voy a buscar un punto positivo y un punto negativo. Si pongo que el van es 0, ¿sí? El van es 0, te va a dar altísimo. Y tomo que el otro punto de la K es 100, te va a dar por acá, ¿no? Entonces, la TIR te va a dar un número con un error muy grosero. O sea, cuanto más acotado sea este rango, más certero va a ser el número de la TIR. ¿Sí? ¿Se entendió cómo se calcula la TIR por interpolación lineal? No es necesario que hagan el gráfico. Sí. No. Te iba a preguntar eso. Te iba a preguntar si había que hacer gráfico justo. No es necesario que haga el gráfico, esto está acá para explicarlo, digamos, ¿no? Pero lo que tiene que tener en cuenta es esto, que de 100 a menos 50 va a ser al rango de, perdón, ¿no? Desde el punto, desde el último número positivo que te dio de Van hasta el número negativo que te dio de Van, es al rango que modificaste la K, como, en este caso estos 100, hasta la TIR. ¿Sí? Bueno, una cosita más antes de que nos pongamos a hacer ejercicios. Vamos a ver que hay proyectos, vamos a encontrarnos con proyectos que tienen una sola TIR, proyectos que no tienen TIR y proyectos que tienen múltiples TIR. Esto obviamente es una limitación matemática de la TIR. El valor actual neto no tiene esa limitación matemática, el VAN, pero la TIR sí que la tiene. Por cómo se calcula la TIR, ¿sí? De nuevo, matemáticamente, vamos a encontrarnos con que los proyectos que tienen, ¿sí? Tienen una inversión inicial en el año 0, y a partir de ahí, todos los flujos de fondo son positivos, ¿sí? O sea, el flujo de fondo en el 1 es positivo, en el 2 es positivo, y así sucesivamente, van a tener una sola TIR. ¿Sí? Cuando nos encontramos, a veces se analizan proyectos en los cuales no tenés, ¿sí? Una inversión inicial. Por ejemplo, no sé, o directamente suponete que conseguís una financiación por el total del proyecto. ¿Sí? Entonces, vos no tenés que poner de tu bolsillo, no tenés que poner nada de dinero. El inversor no tiene que aportar dinero. En ese caso, no vas a tener un número negativo, y por lo tanto, como no vas a tener este número restando acá, si todos los flujos de fondos son positivos, nunca vas a poder llegar a tener un VAN igual a 0. ¿Se entendió? O sea, todo visto desde acá. Vamos a verlo desde acá. Capaz que es más fácil. Vamos a verlo desde acá. O es más, vamos a verlo desde acá. Si nosotros tenemos una inversión inicial en el año 0, obviamente que va a tener un signo negativo, porque es una inversión. Y todos los flujos de fondos son positivos, vamos a tener una TIR. Si no tenés inversión inicial, por la razón que sea, si no tenés inversión inicial, entonces nunca vamos a poder lograr que el valor actual neto sea 0, porque todos estos flujos de fondos van a ser positivos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a tener un valor actual neto igual a 0? Por lo tanto, si no hay una inversión inicial, no podés calcular la TIR. Y por último, vamos a tener múltiples TIR, es decir, más de una TIR, cuando vos vayas teniendo flujos que vayan alternando, flujos positivos y flujos negativos. ¿Sí? Vamos a verlo matemáticamente desde acá. Imagínense de nuevo, este flujo en el año 1 es positivo, por decir una cosa. En el año 2 es positivo, en el año 3 es negativo. ¿Sí? O sea, está del otro lado. Si lo vemos en el perfil del proyecto, vamos a ir viendo que el perfil va a ir subiendo y va a ir bajando. Por lo tanto, ¿sí? Como va a ser un polinomio, nos vamos a encontrar con múltiples TIR.
un proyecto tendrá múltiples TIR cuando se vayan alternando signos positivos y negativos en el flujo de fondos. Por ejemplo, eso se da mucho cuando en un proyecto suceden reinversiones, ¿sí? O sea, que hay un año, por ejemplo, va a decir, bueno, esto es muy común en industria petrolera, por ejemplo, ¿no? Entonces, que de repente hacen una exploración, ¿sí? Se encuentra el pozo, ¿no? Porque vieron que una exploración es, vamos a hacer un agujero acá y vemos si sale, vemos que hay abajo, ¿sí? Lo estoy haciendo demasiado grosero, pero básicamente es eso, digamos, ¿no? Explorar, obviamente hay estudios geológicos que se van haciendo, pero explorar es hacer un agujero y ver si tenés, si abajo encontraste algo. Bueno, una vez que encontraste algo, armás ponés a disposición de ese pozo toda la maquinaria, todos los recursos que necesitas para que ese pozo saque petróleo, para que ese pozo extraiga. Bueno, hay muchas veces que vos tenés que ir haciendo reinversiones. Bueno, ponés acá una máquina, después a los 2 años tenés que sumar otra máquina, a los 2 años tenés que volver a sumar otra máquina. Entonces eso va haciendo que los flujos de fondo vayan subiendo y bajando. ¿Sí? Que de repente, los flujos de fondos de nuevo, hay un año que te dan positivos, al año siguiente tuviste que invertir un montón de dinero porque tuviste que poner otra máquina, te da negativo, entonces el flujo de fondos, al año siguiente tenés dinero, al otro año te da negativo, ¿sí? Y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que nos termina quedando acá es un polinomio, y un polinomio tiene distintas raíces, ¿sí? Y la TIR, justamente, es lo que hace que el van sea 0. Por lo tanto, cuando tengamos signos positivos y signos negativos en un flujo de fondos, vamos a encontrarnos que tenemos múltiples TIR. ¿Sí? Y en ese caso los análisis se complican. No vamos a ver acá proyectos de múltiples TIR, sí se ven en finanzas, que es la materia la materia electiva de quinto año, pero bueno, tengan en cuenta que si los proyectos tienen flujos de fondos que van alternando esos signos, bueno, encontrar la TIR puede llegar a ser bastante complejo y no se puede, en verdad, no se puede concluir tan sencillamente. Ese vendría a ser el análisis. En verdad, muchas veces lo que se hace en esos casos es descartar a la TIR como método de evaluación de proyectos, ¿sí? Y solamente evaluar a través del BAN o de otros métodos alternativos. ¿Sí? ¿Se entendió? Pero digamos, es matemática la respuesta, ¿sí? De nuevo, si van alternando signos, bueno, vas a tener un polinomio, y los polinomios tienen más de una raíz, y la TIR justamente es la raíz de la fórmula del valor actual neto. Bueno, vamos a seguir entonces. Leandro, ¿te puedo pedir un segundo la que hacías la interpolación? Sí, cómo no. Que no me da... Ah, está bien, X es 3,33 y a eso le sumás el 15, perfecto. Listo. Exacto. Listo, no me ¿Vio? da. Me daba 3,33 y no le daba. Listo, perfecto. Dale, genial. Gracias. Bueno, de nada. Vamos a ir ahora entonces al hacer un par de ejercicios. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 6.10.1. Dice, se tiene la posibilidad de llevar a cabo los proyectos A y B, cuya inversión y flujo neto de caja son los que se muestran a continuación. Sí, tenemos de nuevo un proyecto A con este flujo de fondos y un proyecto B con este otro flujo de fondos. ¿Cuál es el proyecto más conveniente según los criterios de BAN y de TIR si la tasa de corte considerada es del 10%? Y nos pide determinar en forma aproximada la TIR del proyecto A. Sí, entonces, vamos a calcular el valor actual neto con una tasa de corte del 10% de ambos proyectos. ¿Sí? Hacemos, ponemos toda la fórmula. Así no lo resolvemos por la fórmula matemática y lo vamos resolviendo bien. Por la fórmula del Excel, lo resolvemos matemáticamente y no por el Excel. Vamos a tener la inversión inicial, que es negativa, y le sumamos entonces el año 1 dividido 1.1 más el año 2
el año 1 elevado a la 1. Más el año 2 dividido 1.1 elevado al cuadrado. Pero más el año 3 dividido 1.1 al cubo. Pero, ¿cómo dicen? Más el año 4 dividido 1.1 a la cuarta. ¿Qué me mandé? Bueno, vamos de nuevo. Va a ser más fácil poner a revisar todo. Esto más esto dividido 1.1 más esto dividido 1.1 al cuadrado más esto dividido 1.1 al cubo. Ojo que te faltó el 3. Ahí Te estaba, faltó el 3. te falta En la- llevarlo en la- al cubo. Adelante, 1,1 elevado. No, no ahí. Atrás, atrás. Atrás, ahí no. Sacá lo que pusiste. Es dividido 1.1 Ah, ok, ok. al cubo. Te faltó el 3 nada más. A la derecha, derecha. Ahí, Ahí te lo digo. bien, atento. Muy bien, sí, pero igual no entiendo por qué no me da, ¿eh? Pero es Y algo de si las... probás poniendo paréntesis, tal Sí, vez yo debe ser eso. pensé lo mismo, tal vez los paréntesis, ¿viste? Después. Miren, vamos a hacerlo así. A resolverlo rapidito. Tasa, será- 10%. La fácil, Ah, bueno. la fácil, está bien. La fácil. Ahí estamos. Por decreto, por decreto. Por decreto, ya está. Ahí en el papel le ponemos dos Ah, guiones. no, pero acá tengo algo, ¿eh? Leandro, cambiale el formato a la celda, sacale texto y ponele general. ¿Está en texto? Pero no puede ser que esté en texto. ¿Cómo va a estar en texto? Ahí, como acceso rápido, te aparece texto. No, mira. Tasa 10%. Valor. Bueno, ahí estamos. Más la inversión inicial. ¿Sí? Y me da 439.348. ¿Sí? Voy a revisar porque me parece como un número un poco... Sí, está bien. ¿Está bien? Listo. Sí, sí. Genial. Hacemos lo mismo con el B. Y me da 673.321. ¿Sí? De nuevo, resolví rápido porque tuve, no sé, alguna cuestión con el Excel, pero es esta misma fórmula de acá. ¿Sí? Entonces, por el método del BAN, obviamente, la alternativa B me da 673.000 y la alternativa A da 439.000. ¿Sí? O sea, ¿cuál sería, por el método del BAN, la que yo elegiría? ¿Sí? Obviamente, sería la alternativa B, porque tiene un BAN mayor que el que tiene la alternativa A. ¿Sí? Bueno, vamos a calcular ahora en el ejercicio, también determinar por la TIR, ¿sí? Por el método de la TIR, cuál sería la tasa interna de retorno que obtendríamos en cada una de estas dos alternativas. ¿Sí? Vamos a resolverlo. Primero, por el método del Excel, y nos va a dar que el punto, la alternativa B, no solo tiene un BAN mayor, sino que además tiene una TIR mayor. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso no hay ninguna duda que nos quedamos, como tanto por el método del BAN como por el método de la TIR, ¿sí?
nos termina dando en los dos casos, nos da mejor la alternativa B que la alternativa A, estamos eligiendo la alternativa B. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque el paso siguiente que vamos a ver es, bueno, ¿qué pasa si un proyecto te da mejor una alternativa, mejor por un método y peor por el otro método? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es donde empiezan a hacer todos los análisis. En este caso es muy concluyente, porque tanto por el método del banco como por el método de la TIR, termina dando mejor el proyecto B. Rinde más dinero, ¿sí? En relación con la expectativa del inversor del 10%, un proyecto le deja 633.000 y otro le deja 439. ¿Qué quiere decir esto? Además de recuperar la inversión, además en el proyecto A, además de recuperar el 1.500.000, le quedan 439.000 en el bolsillo. En el proyecto B, además de recuperar el 1.900.000, le quedan 673 en el bolsillo. ¿Sí? Entonces, el inversor por el método del BAN elegiría el B. Por el método de la TIR, también elijo el B. ¿Sí? Porque me está dando una rentabilidad mayor. Bueno, vamos a ver qué pasa si te da por un método una solución y por otro método otra solución. ¿Sí? Vamos a ir viendo ahora distintas situaciones que se pueden dar. Bueno, el punto B de pedida determinada. Sí. Perdón, tengo una pregunta. ¿Cómo Dale. llegaste al TIR del A y del B? O sea, la cuenta matemática. No, llegué acá recién ahora con el Excel. ¿Sí? Ahora vamos a hacer uno. El punto B, si determina en forma aproximada la TIR del proyecto A, vamos a hacer ahora por interpolación. ¿Sí? Así vemos, porque así es como lo van a tener que hacer en el parcial. Digamos, vamos a tener que llegar por la aproximada. ¿Sí? Vamos ahora entonces a ver cómo haríamos para calcular la TIR, ¿sí? De un proyecto. ¿Sí? En forma, de nuevo, por interpolación lineal. Nos había dado el BAN al 10%, si nos pide para la alternativa A, así que vamos a trabajar con la alternativa A. Al 10% nos había dado un BAN de 439.000 pesos. O sea, de nuevo, además de haber recuperado la inversión de 1.500.000, nos está quedando 439.000 pesos. ¿Sí? Ahora, obviamente, si nosotros vamos subiendo, ¿sí? El número, vamos subiendo el valor de K, ¿qué va a ir pasando con el BAN? A medida que subamos la inversión, veámoslo desde acá, ¿no? A medida que le demos acá valores más altos, el valor actual va a ser más chico. ¿Sí? Y nosotros para calcular la TIR, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llegar a que el valor actual sea 0. O sea, con una tasa del 10%, ese valor actual nos está dando 439.000, y nosotros ahora que queremos tener un valor actual igual a 0, tendremos que ir subiendo el valor de K hasta que el valor actual nos dé negativo, para de esa forma poder trazar ahí la recta y poder calcularlo por interpolación lineal. Sí, eso es lo que vimos antes en el método de interpolación lineal. ¿Hasta ahí estamos? Me dicen cualquier cosa. ¿Qué haría yo? Si no tuviese acá, en verdad no tendría que darnos ahora los valores de la TIR, pero ¿qué haría yo? Yo diría, bueno, con 10% me daba positivo. Voy a calcular el BAN, ¿sí? Supongamos, al 15%. ¿Qué tenía que hacer entonces? Bueno, tomo esto, es la inversión inicial, le sumo el flujo de fondo en el año 1, lo divido por 1.15, más, fíjense, no estoy siguiendo la fórmula, el flujo de fondos en el año 2, dividido 1.15 al cuadrado, más el flujo de fondo en el año 3, dividido 1.15 al cubo, más el flujo en el año 4, dividido 1.15 a la cuarta. Y eso me da 229.000, con 229.000 pesos, 229.039 pesos. ¿Sí? O sea, con un BAN del 15% todavía me sigue dando positivo. ¿Sí? Bueno, calculo entonces un BAN con una tasa del 20%. ¿Sí? Bien, es muy entretenido esto. Y vamos a lo mismo de antes. La inversión en el año 0 más el año 1 dividido 1.2, porque en este caso la tasa sería del 20%, más esto dividido 1.2 al cubo, no, al cuadrado era ese, ¿no? Sí.
al cuadrado más el flujo de fondos en el año 3 dividido 1.1 al cubo más el flujo de fondos en el año Es 1.2, Leandro. 1.2, tenés razón. Esto a la cuarta. Y acá entonces cambio. Y todavía me da positivo, me da 52.000 pesos. ¿Sí? Bueno, me sigue dando todavía positivo. ¿Qué hago? Subo el van un poquito más. Es como que estás por aproximación, más o menos, ¿no? Más Haciéndolo. o menos, o sea, en verdad, vos lo que tendrías que hacer es encontrar la tasa que hace que te dé cero. Como llegar obviamente a tener 21,66 de una es imposible, imagínate, tendrías que ponerte a hacer un montón tendrías que iterar eternamente, casi. Entonces, lo vamos subiendo a 5, por ejemplo. ¿Sí? Lo pasamos a 15, lo pasamos a 20, ahora lo pasamos a 25. Y calculamos, ahora sí, déjenme, lo tomamos a 25, con una tasa del 25%, con estos valores, y le restamos la inversión inicial. Y ahí me da 97.120. Bueno, llegué entonces, ¿sí?, a tener los 2 puntos que requiero para hacer la interpolación lineal. ¿Sí? Tengo un van positivo y un van negativo. Con esto yo ya tengo clarísimo que la tira está entre el 20 y el 25. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Eso lo tenemos todo claro. Bueno, ahora si quiero yo afinar el número, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Bueno, tomar la distancia entre los 2 puntos y relacionarla con la distancia entre los 2 puntos del van y relacionarla con la distancia entre los 2 puntos de la K. ¿Sí? Yo sé entonces que el total de los 149.000, o sea, cuando paso de una tasa del 20 a una tasa del 25, el van se me modifica en 149.589, o sea, en la suma, ¿sí?, de estos dos números, haciendo positivo, en la suma del módulo de estos dos números, digamos. ¿Sí? Me estaría quedando entonces que en el incremento del 5%, se me modifica el van en 149.589. Ahora, para llegar a los 52.000, bueno, esto va a ser la tira. Esto es lo que vemos por interpolación lineal. Por lo tanto, la TIR va a ser igual a esto, reglita de 3, por esto, dividido esto. Me da 1,75, le tendría que sumar los 20 de antes. Y llegamos a tener, me está dando, fíjense que no da exactamente lo mismo, ¿sí?, pero termina dando muy aproximado. Profe, ¿lo podrías hacer de nuevo, por favor? Porque no me... ¿Todo el no me quedó procedimiento? claro. No me quedó claro. Dale. Vamos de nuevo. Hasta acá estamos, hasta que teníamos los dos vanes estábamos. ¿Sí? Sí, Tenemos sí, el van en sí. 20. Sí, hasta ahí sí. Genial. Entonces, nosotros sabemos que, ¿qué es lo que sabemos? Que cuando incrementamos el van, ¿sí? Vamos a verlo, no sé dónde tengo el delta acá, pero no importa. Vamos a poner, incremento el van, ¿sí?, del 5%, fíjate, pasé del 20 al 25%, incrementé el van un 5%, numéricamente el van pasó de 52.469 a menos 97.120. Es decir, ¿en cuánto se incrementó? 52.469 más los 97.120. Es decir, que en este incremento del 5% del van, en el incremento del 5% de la K, ¿sí?, que la K pasó del 20 al 25%, en el incremento del 5% del K, el van se incrementó 149.589. ¿Estamos hasta acá? ¿Eso se ve? Ahora, imagínense, ¿sí? Te lo podemos ver de este gráfico. Capaz que ustedes lo deben ver muy chiquito, ¿no? Nosotros teníamos los 52.000 y pico donde estaría el 100.
y los menos 97.120, donde está acá el menos 50. Y la diferencia que tenemos es del 5%, pero en vez de 15 a 20 sería 20 a 25. Entonces, acá lo que hacemos es, vemos, para toda esta cara, digamos, para todo este lado, perdón, del triángulo, corresponde el 5% total. Bueno, para esta cara nada más, para desde el punto positivo hasta el 0, ¿cuál sería el valor en qué punto cortaría al eje 0? ¿Sí? O sea, si cuando aumenté el 5% se modificó 149.589, para que se modifique solamente estos 52.469, que es lo que yo quiero que cuando yo baje esos 52.469 estoy en el 0, ¿sí? Llego al 0 del van, me va a dar acá la pi. O sea, imagínate, acá donde está este 100, ¿sí? Es donde están los 52.469. Y donde están los menos 50, el menos 50, es donde están los 97.120. ¿Sí? Ahora, toda esa distancia se da cuando pasamos de un K del 20 a un K del 25. O sea, todo este lado de estos triángulos, este lado del triángulo corresponde al 5%. Bueno, solamente esta parte, hasta el eje 0, ¿a cuánto me corresponde? Yo lo que quiero averiguar es en qué punto, ¿sí?, corta al eje 0. La hipotenusa, quiero saber en qué punto corta al eje 0. ¿Sí? Entonces, como yo sé por equivalencia de triángulos que esta relación, ¿sí?, es igual a esta relación, ¿sí?, llego entonces a calcularlo así. Tomo este porcentaje, el incremento del 5% del K genera un incremento de 149.589 del van, ¿sí? Entonces, solamente para tener 52.469 de van, ¿cuál es el valor de TIR que tengo que llegar? ¿Se entendió ahí? ¿Hasta acá al menos? Sí. Es equivalencia. Se entendió, sí. ¿Da 1,75 Listo, eso? entonces, ahora. ¿Qué cosa, perdón? No, si la vas a hacer ahora, chequeo el número. Pensé que no. Sí, lo hacemos ahora. Entonces, tenemos entonces acá por regla de 3, hacemos los 52.469 por el 5% dividido 249.589. Y eso me da 1,75. Como yo tengo partida desde entre el 20 y el 25%, este número de acá es cuánto me estoy corriendo de mi valor mínimo. O sea, cuánto me estoy corriendo del 20% hacia la derecha. Por lo tanto, le tenemos que sumar ese 20% de la K más chica. Y la tira entonces me da 21,75%. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, o sea, lo haces por equivalencia como gráficamente. Lo que no sé cómo hacerlo es exactamente. fuera de ese gráfico. O sea, la verdad que no lo sé sacar lógicamente. ¿Cómo hacerlo qué, perdón? Que no lo sé sacar lógicamente. Bueno. Lo sé sacar por el gráfico nada más. Antes a mí me preguntaban si era necesario hacer el gráfico, y yo tengo que decirlo después de, bueno, de nuevo, ¿no? Ahora ya siempre, obviamente, a nivel trabajo, si tengo que calcular una tierra, calculo con el Excel, ¿no? Pero siempre que doy esta clase, digamos, yo necesito hacer el gráfico también. Si no me pierdo, si no, no me sale. No, tengo esa limitación. Así que te entiendo, Martín. Está todo bien. Hacer el gráfico y listo. Si te sirve así, a mí también. Perfecto. Listo. Gracias. Bárbaro, bueno. Vamos a ver entonces ahora un ejercicio que es muy conceptual, ¿sí?, pero que nos va a meter en otro temita más. No se termina más, evaluación de proyectos es muy largo. Pero es entretenido. Bueno, al menos es muy interesante, no es entretenido. Bueno, a ver. Vamos a ver ahora, ¿sí?, también a resolver, digamos, gráficamente. Yo les quería mostrar, que no sé si
No, está bien. Ahora no. ¿Se ve el Excel ahora? ¿Están viendo el Excel? Sí, se ve bien, ¿eh? Listo, genial. Bárbaro. Bueno, fíjense, acá nos dice, usted tiene la posibilidad de efectuar dos inversiones alternativas, A y B. ¿Sí? O sea, hay que elegir una de las dos. Para lo cual considera que el rendimiento mínimo que acepta es del 15% anual. O sea, fíjense acá en el gráfico, obviamente, el K que establece, el inversor es el 15%. Es el rendimiento mínimo que acepta. ¿Sí? Y nos da estos datos. ¿Sí? Nos dice que el VAN de A menos B es de 4.500 pesos. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros, nos da también como dato que el TIR de A menos B es el 25%, que la TIR de A es el 35% y que la TIR de B es 45%. Nos da estos datos. Usted desea saber, primero, si los datos son posibles. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es graficar esto que nosotros tenemos acá, lo vamos a graficar para ir viendo si esto es posible y nos va a llevar a meternos en un próximo tema. Vamos a dibujar, por ejemplo, a ver, si nos dice que el VAN de A menos B es de 4.500, nos está diciendo que, independientemente, tenemos en este eje el VAN y en este eje la K, como siempre en cualquier perfil de proyecto. ¿Sí? Esta es la forma en que se grafican los proyectos. Entonces, nos está diciendo que el VAN de A está por encima del VAN de B en 4.500 pesos. ¿Y eso en dónde se da? En la tasa de corte que estableció el inversor. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a tener que en este punto, en este puntito de acá, sabemos que por acá pasa el perfil de proyecto A y que por acá pasa el perfil de proyecto B. Y también me está diciendo que la TIR de A es del 35%. Es decir, nosotros conocemos ya este punto, ¿sí? de A, porque está por encima, en una K del 15%, ¿sí? El VAN está por encima 4.500 pesos del B. Y además sabemos que cruza el eje 0, el perfil de proyecto A, cruza el eje 0 en 35%, porque eso es la TIR. Cuando el VAN es igual a 0, ¿cuál es la tasa que nosotros obtenemos? ¿Cuál es la K que hace que el VAN sea igual a 0? En este caso vemos que es la TIR. Por lo tanto, vamos a poner la alternativa A. ¿Sí? Ponemos la alternativa A, la graficamos así. ¿Sí? De nuevo, sabemos que está a un K del 15%, sabemos que está por encima de la alternativa B en 4.500. ¿Sí? Y además sabemos que cruza al eje 0, de K igual a 0, lo cruza en 35. ¿Sí? Lo mismo hacemos con el B. Sabemos que el perfil de proyecto B pasa por un punto 4.000, para un K de igual al 15%, pasa por un punto 4.500, perdón, el VAN para una K igual a 15 va a estar en 4.500 menos que el VAN de A, y también sabemos que la TIR es del 45%. ¿Sí? O sea, vamos a tener este perfil de una forma aproximada así. ¿Sí? O sea, de nuevo, pasa por 4.500 menos, ¿sí? que el proyecto A, y la tasa, la tasa interna de retorno de la alternativa B, no, vamos a ponerlo acá. La tasa interna de retorno de la alternativa B es del 45%. ¿Hasta acá? ¿Dudas? Estoy dibujando los dos proyectos individualmente. ¿Sí? Dibujaste con los datos que te da ahí. Con los datos que tengo acá. ¿Sí? En verdad me había ya armado estas rectas de antes. Acá no hay. Sí. Estamos haciendo algo totalmente teórico. ¿Sí? Bueno, ahora, también nos dice que el VAN de A menos B es 4.500 pesos. Por lo tanto, si no se los vieron cuando vimos antes, que habíamos calculado,
¿sí? El band de D menos A, cuando habíamos visto estos bandes diferenciales de inversiones, ¿se acuerdan que habíamos visto esto acá? Hace un ratito. Bueno, acá nos está diciendo que el band de A menos B es de 4.500 pesos. ¿Sí? Es decir que, si yo quisiese graficar, ¿sí? La recta, el perfil del proyecto A menos B, ¿sí? Si yo quisiese graficar el perfil del proyecto A menos B, sabría que para una K del 15% pasa justo por 4.500. Y como también me dice que la TIR de A menos B es del 25%, es decir, ese proyecto A menos B cortaría al eje 0 del BAN en 25%. ¿Sí me siguieron? De nuevo, sé que esto es muy teórico, pero es importante que lo veamos porque nos vaya un tema nuevo. Entonces, de nuevo, Puede ser una vez más. el proyecto, vamos para ahí. El proyecto A menos B, ¿sí? Nosotros sabemos que el BAN de A menos B efectivamente da 4.500 pesos. O sea que sabemos que pasa por este punto. ¿Sí? Y también sabemos que la TIR de ese proyecto A menos B nos lo da como dato, es 25%, por lo tanto, quiere decir que el BAN en el 25%, ¿sí? Para una K del 25%, el BAN del proyecto A menos B es 0. Y por lo tanto, corta también en ese punto al eje 0. ¿Se entendió o no se entendió? Vamos de nuevo, esto es un proyecto teórico, el de A menos B. Así como si habíamos entendido que la diferencia entre el A y el B era 4.500, también obviamente si nosotros trazásemos el perfil de A menos B, también va a dar en esa tasa de corte el 15%. ¿Sí? Y como la TIR de A menos B está en el 25%, en ese punto nosotros sabemos que cuando hay la TIR de un proyecto en el perfil, corta al eje 0 en la BAN, ¿sí? O en el BAN. Entonces, de nuevo, tenemos graficado este perfil de proyecto A menos B. Ahora, en principio, ¿los datos son posibles? Sí, los datos son posibles. ¿Sí? Fíjate, con estos datos, pudimos graficar esto, no queda ninguna inconsistencia. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Pregunten si no. Pero de nuevo, esto es algo teórico. ¿Sí? Es graficar estos perfiles de proyectos que nos dio. Lo que quiero que entiendan es que de acá lo que nosotros sí o sí concluimos es que entre el perfil del A y el perfil del B, ¿sí? Con un K del 15%, si el BAN es de 4.500, sabemos que el A pasa 4.500 pesos arriba del B, ¿sí? Para la tasa del 15%. Si la TIR de la es del 35, esta misma recta que pasa 4.500 encima de la B, ¿sí? Va a cortar al eje 0 en 35. Para el proyecto B, lo mismo, pero al revés. Va a estar 4.500 pesos abajo del proyecto A, ¿sí? Para la K del 15%, y va a cortar al eje 0, al eje 0 del BAN, en 45% porque esa es la TIR. Y con este mismo criterio que tenemos para dibujar estos dos, dibujamos también un proyecto B, ¿sí? Que surge de nuevo, si yo sé que el BAN de A menos B es 4.500, efectivamente en un K igual a 15, ¿sí? El proyecto A menos B que yo dibuje me va a partir en 4.500. Y como la TIR de A menos B es 25%, va a cortar al eje 0 en 25%, al eje 0 del BAN en 25%. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Dudas? Bueno, dice, ¿qué inversión seleccionaría? Pregunta el ejercicio. Si elegimos la alternativa A o la alternativa B.
En estos perfiles, en este perfil de proyecto, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos que la alternativa A, si se fijan, hasta un determinado punto, genera un VAN mayor que la alternativa B. Si se fijan, hasta el 25%, ¿sí? Hasta el 25%, el perfil del proyecto A, o sea, el proyecto A, genera un VAN superior al que genera el proyecto B. ¿Sí? ¿Lo llegan a ver esto? Sí, se ve. Dale, entonces, de nuevo, vemos que hasta un determinado punto, el proyecto A está por encima del proyecto B. Y a partir de ese punto, ¿sí? A partir de un determinado punto, el proyecto B empieza a estar por encima del proyecto A. Tal es así que vos tenés, para la K que había definido el inversor, que era el 15%, vos tenías un proyecto, el A estaba por encima del B, y sin embargo, cuando te pones a analizar las dos alternativas, el TIR de cada una de las dos alternativas, te da que el B está por encima del A. ¿Se entiende? O sea, hay un intervalo, ¿sí?, de valores de K, para los cuales un proyecto está por encima del otro, y a partir de un determinado punto, se invierte qué proyecto está por encima del otro. Ese punto se llama punto de indiferencia. O sea, en este punto, en el punto de indiferencia, es indistinto cuál de los dos proyectos elijas, ¿sí? Porque en definitiva, los dos proyectos te van a dar el mismo VAN. En el punto de indiferencia, el VAN del proyecto A es igual al VAN del proyecto B. Por eso se llama punto de indiferencia. Es indiferente cuál de los dos proyectos vos elijas, te va a rendir el mismo VAN. Ahora, vemos que desde ese punto de indiferencia hacia la izquierda, el proyecto A rinde un mayor VAN que el proyecto B. Y de ahí a la derecha, es decir, para las K menores a 25%, ¿sí?, el proyecto A rinde más que el proyecto B. Y para las K mayores al 25%, el proyecto B rinde más que el proyecto A. ¿Sí? Entonces, cuando preguntan qué inversión seleccionaría, ¿sí?, bueno, tenemos que ver, obviamente, cuál de los dos tomás en función a cuáles eran originalmente las expectativas del inversor. ¿Sí? El inversor, vos cuando armás un proyecto, trabajás sobre muchos supuestos, porque un proyecto no es algo que es fáctico. Vos suponés que vas a vender tanto en el año 1, tanto en el año 2, tanto en el año 3, tanto en el año 4, suponés que te va a costar tanto poder producir, suponés que vas a necesitar tal estructura para poder producir, suponés que una estructura comercial va a rendir de una forma, que las máquinas van a producir de una determinada manera. O sea, vos cuando armás un proyecto, obviamente, manejás un grado de incertidumbre, ¿sí? Entonces, muchas veces me pasó de encontrarme con inversores que decían, no, pero acá es imposible que esto dé un 45%. Y la verdad es que a este punto acá no voy a llegar nunca. A este punto donde el K es de un 40%, no va a llegar nunca el proyecto. Si yo lo pongo ahí, estoy delirando. ¿Sí? O sea, estoy pretendiendo algo que en la realidad no va a suceder. Sí, obviamente, de nuevo, ¿cuál es nuestra tarea como ingenieros industriales? Armar el proyecto sin mostrárselo al inversor, y el que termina decidiendo siempre, obviamente, es el que pone la plata. El que termina decidiendo cuál de las dos alternativas es el inversor. ¿Sí? Pero nosotros lo que sí tenemos que mostrar es, mira, a ver, en un determinado rango, el proyecto rinde mejor que el proyecto B, y en otro determinado rango, el proyecto B rinde mejor que el proyecto A. Si se fijan, yo cuando acá dibujé la diferencia del A menos B, tracé el perfil del proyecto A menos B, si se fijan, cruza justo en el 25% al eje 0. ¿Sí? O sea, ese punto de indiferencia, ¿cómo encontrar ese punto de indiferencia? Lo vamos a encontrar a través de restar justamente un proyecto con el otro. Y a partir de esa resta, calculamos la TIR de ese proyecto de diferencia y llegamos al punto de indiferencia. Esto acá no es casualidad. Digamos, yo de nuevo, las rectas las tiré, armé todo esto en el Excel, pero esto no es casualidad. ¿Sí? Esto se da siempre. La TIR, ¿sí?, la TIR de la diferencia de los dos proyectos
la TIR de la diferencia de los dos proyectos va a ser el punto de indiferencia, va a ser el punto a partir del cual cambia qué proyecto está por arriba del otro. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo que calcular cuál va a ser ese punto de indiferencia, lo que tengo que calcular es restar un proyecto al otro. Siempre tenés que restar, ¿sí? Siempre te tiene que quedar el primer término negativo, si no, no vas a llegar a poder calcular una TIR. Y siempre tenés que restar el de mayor inversión, le tenés que restar el de menor inversión, para que el primer número te quede negativo, ¿sí? Y ahí calculas la TIR. Y la TIR que te dé ese proyecto A menos B, ¿sí? Ese proyecto, ese cálculo que hagas de A menos B, esa TIR va a ser el punto de diferencia. Y a partir de ese punto de indiferencia va a cambiar qué proyecto está por encima del otro. ¿Sí? ¿Se entendió? Siempre se ¿Cómo se van calcula el punto de diferencia? Perdón, profe, ¿siempre se van a cortar los dos proyectos? No necesariamente. Capaz que un proyecto está siempre por encima del otro. Pero se puede dar que en algún punto corten. O sea, imagínense que de nuevo, desde lo matemático, ¿no? Cómo se calcula el VAN, desde lo matemático, vos terminás teniendo que los proyectos que tienen, no es lo mismo cómo vuelve la inversión. A ver, ¿cómo se los puedo explicar? Vamos a hacer que la inversión vamos a hacerlo de 3 años, más cortito. Supongamos que tenemos una inversión de 100, ¿sí? En el año 1 obtenés 30, en el año 2, 50, y en el año 3, 80. ¿Sí? Ahora, vamos a tomar ejemplo 1. Y ahora vamos a hacer el ejemplo 2. ¿Entendió lo que hice con el ejemplo 1? Dije, la inversión es de 100, en el año 1 obtengo 30, en el año 2 obtengo 50, en el año 3 obtengo 80. Bueno, para el ejemplo 2, en el año 0 invierto 100 también, y obtengo en el año 1 40, en el año 2 50, y en el año 3 70. Entonces, si se fijan, si sumamos todo esto, algebraicamente, en los dos casos nos da 60. ¿Sí? Si sumo todo esto, me da 60, si sumo todo esto, me da 60. Ahora, si yo calculo, obviamente, el VAN, me va a dar distinto. ¿Por qué? Porque no es en el ejemplo 1, tengo yo a este flujo de fondos lo voy a dividir por 1,1 y a este flujo de fondos lo voy a dividir por 1,1 al cubo. Y en el ejemplo 2 va a ser lo mismo. ¿Sí? O sea, no termina afectando a los flujos de fondos de la misma forma, ¿sí? El análisis financiero que haga. ¿Se entiende? O sea, si yo acá a este número, al año 1, entre comillas, lo afecto menos por la tasa de corte de lo que afecto al año 3, porque en el año 3 voy a elevar al cubo, al dividendo, y en el año 1 no. ¿Sí? Lo voy a elevar a la 1, y en el año 3 lo voy a elevar al cubo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, se puede dar que los proyectos se corten, puede darse que un proyecto esté siempre por encima del otro, pero lo que sí tiene que tener en cuenta es que los proyectos que tienen, ¿sí? la mayor cantidad de recupero de dinero en los años largos, ¿sí? La tasa de corte los termina afectando mucho más que los que lo tienen en los años cortos. Si la que lo tienen, de repente, si vos tenés, como que tenemos, en todos los años tenemos 40, ¿sí? Y acá vas a tener 30, 40, 50. Y de nuevo, si nosotros nos fijamos, en los dos sumamos algebraicamente y nos da lo mismo. Sin embargo, este 40 lo va a afectar más que a este 30, ¿sí? Pero a estos dos lo vamos a estar dividiendo por 1, en este caso acá era 15%, lo vamos a estar dividiendo por 1,15, y acá vamos a estar dividiendo por 1,15 al cuadrado. O sea, seguro que el VAN, segurísimo que el VAN del proyecto 2 es mayor que el VAN del proyecto 1. ¿Sí? Seguro. ¿Por qué? Porque acá vos tenés en el proyecto 1, tenés el mayor ingreso al finalizar la vida útil del proyecto. Y en el proyecto 2 lo tenés más estable, o podrías tener los mayores ingresos en el año 1 y menores ingresos en el año 3. ¿Sí? Entonces, estas cosas van afectando también a los perfiles, que capaz hace que, si vos analizás este proyecto en 5 años, te dé muy distinto a que si lo analizás en 3.
Y lo mismo puede pasar acá. Sí, lo mismo puede pasar cuando uno analiza, bueno, si yo este proyecto en vez de analizarlo en 3 años, lo analizo en 5, capaz hace que este gráfico cambie. ¿Sí? O cambio la tasa de corte y también cambia todo el análisis. ¿Sí? Pero en este momento, lo que quiero que les quede es que les puede pasar, y puede pasar, y es común que pase, que un proyecto esté por encima del otro en un para una determinada tasa de corte, y para otra determinada tasa de corte el proyecto sea inverso, el otro proyecto esté por encima del otro. ¿Sí? Entonces, bueno, de nuevo, todo esto surge desde la matemática, de sentarse a analizar un poquito la matemática del BAN y la matemática de la TIR. ¿Sí? Profe. Bueno, otros conceptos. Sí, dale. ¿Puede haber varios puntos de indiferencia o solamente con múltiples TIR? Solamente con múltiples TIR puede haber más de un punto. O sea, imagínate que un proyecto tendría que ser viborita, ¿no? Un proyecto tendría que subir y bajar para que haya más de un punto de indiferencia. Claro, tipo coseno de X, por ejemplo. Claro, ponele. Tendría que ser algo medio raro, digamos. O sea, ¿Pero proyectos con múltiples TIR o no existe? Yo no lo vi nunca, en la realidad. La verdad, yo no lo vi nunca. Capaz que matemáticamente lo podés encontrar, ¿eh? Seguramente lo podés encontrar matemáticamente. Pero yo no lo vi nunca en la realidad, digamos, nunca lo vi aplicado. Eso, nunca, porque acá, por ejemplo, se me hace la imagen de que, por ejemplo, vos haces un, digamos, determinado proyecto con el gobierno que está, y por ahí la próxima elección te toca un gobierno completamente distinto y se cambia completamente la ecuación de lo que estabas haciendo y se me hace como que pueden volver a intersectar. Seguro, sí, puede ser. Podría ser. Pero bueno, de nuevo, la verdad es que no lo vi. No lo vi. Bueno. Leandro, entonces para responder esto, sí. ¿Los datos son posibles? Diríamos que sí, justificamos con el gráfico. Obvio, sí. ¿Qué inversión seleccionaría? Ahí tendríamos que decir que para acá menores al 25, seleccionaría la alternativa A. Elegirías el A y para acá mayores al 25 elegirías el B. Exacto. Bien. Y bueno, queda la el punto C dice, de realizar A, tomaría un préstamo al 30% anual, y acá también me interesa esto, que hagamos este análisis. Y el punto D está cortado. Ahí está. Porque esta es la parte de las cosas que les quería contar. ¿Qué quiere decir? Supongamos que, vamos a suponer que tenemos el proyecto A. ¿Sí? Fíjense, el proyecto A tiene este perfil. ¿Qué sabemos del proyecto A? Con un K igual a 15, está 4.500 arriba del B. Y lo que sabemos es que la TIR del proyecto A está en un 35%. Ahora, vamos de nuevo, analicemos un poquito qué quiere decir la TIR. La TIR a vos te termina diciendo cuál es el porcentaje, ¿sí? de rentabilidad, de ganancia, ¿sí? Cuánto te vuelve del proyecto que vos invertiste, ¿sí? Pero teniendo en cuenta a la inversión que vos hiciste, ¿sí? Teniendo en cuenta, de nuevo, a tu inversión inicial. Para calcular la TIR, tenemos que tener en cuenta la inversión inicial, ¿sí? Lo vimos también en las fórmulas. Por lo tanto, ¿sí? Si nosotros, en vez de, imagínense que, en vez de subir los flujos de fondos positivos que tenemos, ¿sí? Logramos bajar la inversión inicial. Supongamos, ¿cuál sería una alternativa para bajar la inversión inicial? ¿Sí? Sería tomar un préstamo. Y si vos tomás un préstamo, tu inversión inicial es menor. En este ejemplo, pavo que tomé acá, bueno, si yo tengo, el proyecto para andar tiene que generar 100, necesito 100 pesos para invertir. Bueno, si en vez de invertir 100, invierto 50 y me prestan los otros 50, mi inversión, la inversión del inversor, va a ser de 50, en vez de ser de 100. En vez de tener 30, 40 y 50, tendré que sumar, ¿sí? Gastos de intereses y devolución del préstamo. ¿Sí? Va a generar toda una movida en el proyecto. Pero en definitiva, la TIR, ¿sí? Termina midiendo cuál es la rentabilidad que obtengo a partir de mi inversión. ¿Sí? Ahí vamos a encontrarnos con el concepto de apalancamiento. ¿Qué quiere decir apalancamiento? Apalancamiento justamente es pedir un préstamo, endeudarse para poder llevar ese proyecto a cabo.
Si vos lográs conseguir, ¿sí?, un préstamo con una tasa menor a la TIR, ¿sí?, el proyecto se va a apalancar positivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el proyecto va a dar un BAN mayor y una TIR mayor. Siempre y cuando, de nuevo, la tasa a la que vos consigas el préstamo sea menor que la TIR original que vos tenías. En este caso teníamos una TIR original del 35% y estaríamos tomando un préstamo al 30%. Eso generaría en el proyecto tendría en el efecto un efecto positivo. O sea, a partir de nuevo, de la TIR que vos tenés, ¿sí?, si vos conseguís una financiación por debajo de esa TIR, eso apalanca positivamente al proyecto. Y viceversa, obviamente, si conseguís una tasa de financiación mayor a la TIR que tenés, el proyecto se apalanca negativamente. Por lo tanto, en la pregunta C, de realizar A, tomaría un préstamo al 30% anual, como la TIR es el 35%, tomaría un préstamo al 30%, porque lo va a apalancar positivamente. Va a ser que por cada peso que yo invertí, y por cada peso que yo invierta, voy a obtener una mayor proporción de rentabilidad. En vez de invertir 100, voy a invertir 50, voy a pagar intereses, ¿sí? Pero yo, cuando mida el BAN que obtengo en relación a la inversión inicial que yo hice, me va a dar mucho mejor esa relación, ¿sí?, que si yo no tomo el préstamo. De nuevo, siempre y cuando la tasa a la que consigo el préstamo sea menor a la TIR original. ¿Se entendió? ¿Dudas? Profe, y la tasa del 30 sería del 30 anual, no sería del 30 de los 5 años, porque sería... Anual, está bien. No entiendo el cálculo. No, está bien. No, ¿hace 10 años cómo sería? Porque si fuese en vez de 5, 10, ¿cómo haces? ¿Qué cosa, perdón? Claro, ponerle que vos, estamos hablando de proyectos a 5 años. Si fuese en vez de 5 años, 10 años. Y la TIR vos la tenés de 35 y la tasa de 30. La tasa de 30 ponderada por los 10 años te van a dar, o sea, vas a tener que pagar más de intereses. Bueno, de nuevo, si la tasa es menor, si la tasa del préstamo es menor a la TIR, te va a dar bien. Se va a apalancar positivamente. Así, sin duda. Y no tiene nada que ver el periodo de la tasa. Siempre que nos den una tasa anual. Si nos dan otra tasa, la Siempre que pasamos tenés una tasa anual, exacto. Porque, en verdad, la tasa tiene, el periodo de la tasa tiene la misma, el mismo periodo que los flujos de fondos. Si vos tenés flujo de fondos anuales y una tasa anual, ¿sí?, está todo bien. ¿Se entiende? O sea, vos tenés que contrastar. Si vos tenés flujo de fondos anuales, lo tenés que contrastar contra una tasa anual. ¿Se entendió? Ok. Si tuviéramos mensual, tasa mensual. Exacto. Leandro, sería tasa efectiva anual, ¿no? ¿O nominal? Exacto. No, una efectiva anual. Una tasa efectiva. Está bien, gracias. De nada. Así como en el punto C, entonces, se apalanca positivamente con una tasa del 30%, sí, tomaría un préstamo al 30%, sería la respuesta. En el D, dice, si la inversión fuera absolutamente necesaria para el futuro de la empresa y la única manera de realizarla sería tomando un préstamo al 40%, ¿qué decisión tomaría? O sea, si vos sí o sí tenés que, para poder hacer la inversión, ¿no? Supongamos que cualquiera de estas dos alternativas, para poder hacer cualquiera de estas dos alternativas, tanto la A o la B, la mejor financiación que conseguís es el 40%, entonces sí o sí tenés que elegir la alternativa B. ¿Se entiende? Porque esa tasa está por debajo de la TIR de la alternativa B, que es del 45%. Si vos al proyecto A, ¿sí?, que tiene una TIR del 35%, le metés un préstamo al 40%, lo vas a tirar al bombo. Al proyecto B, como la TIR está por encima de esa tasa de financiación que vos conseguís, entonces lo apalanca positivamente. O sea, la pregunta D, entonces, de nuevo, si la inversión fuera necesaria
y el préstamo que vos, la tasa que vos consiste del 40%, bueno, sí o sí tenés que elegir la alternativa B. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, vamos a dejar por hoy. Me hubiese gustado avanzar más porque tenemos que hacer flujos de fondos. Bueno, vamos a tomarnos la clase que viene para hacer todos flujos de fondos, o al menos, no sé, un par de ejercicios porque por lo general son medio largos. Y después van a tener que elaborar ustedes. No va a quedar mucha alternativa, más allá de que, como les dije al principio, ya te lo cierro. Como les había dicho al principio, vamos a tener, si ustedes lo desean, lo hablamos la clase que viene, podemos hacer una clase adicional, como hicimos también con el primer parcial, el otro fin de semana o en algún momento de la semana, cuando ustedes puedan, y cuando yo pueda. Coordinamos el jueves que viene, coordinamos entonces una clase adicional, ¿sí? Una clase de consultas. Porque luego nos queda la clase que viene a ver los cuadros para armar los flujos de fondos, que no es algo complejo, hay que entender algunos tips, nada más. Pero bueno, de nuevo, después van a tener que elaborar ustedes también para hacer el parcial, ¿sí? Con respecto a los trabajos prácticos, como para cerrar la primera parte, como les dije antes, sigan mandando. Yo mañana me voy a poner a revisar y les hago la devolución a los que hicieron. Entre mañana y el fin de semana les hago una devolución a todos los que lo presentaron. Así que bueno, vayan avanzando con eso. Y me alegro que no tengan el jueves que viene el parcial de costos, que se puedan dedicar más a economía de la empresa. Bueno, buen fin de semana para todos. Nos estamos contactando. Chau, chau. Chao, Buen fin de semana, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Gracias, buenas noches.